Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch and play with this Getting Started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. If you want more in-depth tutorials that will walk you through the entire process of recording, editing, and sharing your videos, then please watch the Getting Started tutorials using this link under the Help menu. The editor is divided up into three main areas: the clip bin, the timeline, and the canvas. The canvas is where you see your video during playback and can move, resize, and reposition all media however you want. The timeline is where you assemble and edit your video. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time toward the right. The tracks are layered on top of each other, so media you add on higher tracks is viewed on top of media on lower tracks in the canvas. For example, this callout is placed on top of the video track on the timeline, and therefore is on top of the screen video on the canvas. If I drag the video track on top of the callout on the timeline, the callout is now hidden behind the video on the canvas. Use the zoom slider to magnify the view of the timeline. This is very helpful when making precise cuts and selections, like removing ums in your audio. New media can be dragged and dropped on an existing track, or a new track is automatically created when media is dropped at this location at the top of the timeline. To change the position of a clip on the timeline, just drag it. To change the duration of a clip, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. To view your video, click play. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync. Click anywhere along the timeline and the playhead moves to that point. To remove a portion of your video, make a selection with the green in point and red out point. Then click the cut button. If you don't want media cut on a specific track, just click the lock icon. If you make a mistake while editing, press Ctrl-Z on the keyboard to undo, or choose Edit Undo. Double-click the playhead to deselect. Next, we'll look at the clip bin in the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. The library stores video clips, intros, callouts, title slides, and other media assets you want to use from project to project. It is pre-populated with professional content you can use in your videos. You can download more media from our website by clicking this link. You'll find a lot more music, callouts, and animated titles to use in your projects, and it's all free. Once you find something you like this callout for example, just drag it to a track on the timeline and resize and reposition it as needed. Double-click the callout on the canvas to open the Callouts tab and edit the text, or change any of the text properties like color or size. You can find a number of other callouts to use in your projects by expanding this Shapes menu. You've probably noticed the video zooming in and out at times, for example here when it's zooming into the timeline. To learn more about adding and customizing zoom and pan animations to your video, check out the other Getting Started tutorials on our website. We've talked about some of the tabs already, but be sure to explore the others for adding and editing special effects. If they don't all show up as tabs, click on the More tab to explore others, like the speech-to-text capabilities and captions, and the improved quizzing. Also, transitions can now be dragged directly to the timeline and added on top of clips. So we've shown a few ways you can navigate and edit your video. But how do you get content into your video? To make a new screen recording, click the Record the Screen button. If you already have an audio or video recording you'd like to use, click the Import Media button. When you're done with your video project, you'll need to click the Produce and Share button to create a shareable video. Expand this menu to see a variety of presets. We have a new video player that plays back your MP4 video and includes other interactive features like table of contents, closed captions, quizzes, and even hotspots. These features are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com or the video and player on your own web server.
This player provides playback on multiple devices with just one video, whether it's a phone, tablet, laptop, or desktop computer. Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself using the content on the timeline, or better yet, create your own. We have lots of free tutorials on our website, and I recommend you begin with the Getting Started series. Also, the help file inside Camtasia Studio tells you how to use each of the Camtasia Studio features and applications. One last thing, if you ever want to open this Getting Started project again to view or practice with, use this link here. Thanks for watching, and we hope you enjoy Camtasia Studio. Buenas noches, mi nombre es Catherine Ginette Ávila, perteneciente al SEAD José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá del grupo 224. Dando inicio a la actividad final, quiero primero dar una introducción acerca del suelo de la sabana de Bogotá. Este se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El área de Bogotá corresponde a un sinclinal del terciario tardío y relleno por depósitos de origen lacustre de la era cuaternaria. Luego en el Cretáceo la zona se cubrió por un océano somero. La zona luego se deprimió y fue cubierta por más de 16.800 metros de depósitos marinos. Las características de la sabana de Bogotá están dadas por depósitos de limos, arcillas y ocasionalmente arenas. Estas características se dieron por el ambiente propicio que dejó el relleno de arcillositas del terciario y la inundación de buena parte del cuaternario. El diagnóstico que tiene el suelo de la sabana de Bogotá es el riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática no solo afecta a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requiere entonces de medidas para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permitiría formular adecuadas alternativas de manejo. En estos suelos de la sabana de Bogotá hay concentraciones totales de cadmio, cromo, cobre, manganeso, plomo, níquel, zinc, molibdeno, argón, magnesio. Se encontraron niveles que superan los promedios mundiales de metales pesados en estos tipos de suelos. Estos ponen en evidencia la existencia de un riesgo ecológico y riesgo para la salud de la población que consume productos agrícolas cultivados en estos suelos. Los contaminantes objeto de estudio en los suelos de la zona sabana de Bogotá hacen referencia a altas concentraciones de elementos como el cadmio, arsénico y plomo, que sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación, como ya se había mencionado. En ese sentido, es posible plantear como hipótesis del origen de esta problemática y los agentes causales de su estado actual radican en el riego de la zona con aguas que contienen altos contenidos de metales pesados de actividades industriales como la metalurgia, fabricación de pinturas, barnices, disolventes, baterías textiles, curtidos, etc. Adicionalmente, características del suelo como el alto contenido de materia orgánica, la cual favorece el almacenamiento de elementos tóxicos como algunos metales pesados que llegan al suelo, dificultando su eliminación de este medio y pasando por la cadena trófica, es decir, de organismos menores hasta el hombre. Finalmente, por el aporte directo procedente de las actividades agrícolas como la adición de fertilizantes y pesticidas. Estos contaminantes están siendo absorbidos por el suelo, de la misma manera puede estar contaminando las aguas subterráneas que no solo abastecen los terrenos de cultivo, sino también la comunidad vecina. La acumulación de estos elementos en el organismo podría generar enfermedades del sistema nervioso, problemas respiratorios y cáncer. Como solución a este gran problema de los suelos de la sabana, la propuesta que sugiero sería la implementación del proceso de descontaminación llamado fitorremediación, que es una metodología biológica dentro de la biorremediación que consiste en el uso de especies vegetales que, debido a su capacidad de absorber, volatilizar, tolerar y acumular altas concentraciones de contaminantes, permiten la remoción de los mismos.
Las plantas utilizadas en la fitorremediación presentan mecanismos constitutivos y adaptados para tolerar o acumular un elevado contenido de metales en su rizósfera y en sus tejidos. El éxito de este tratamiento está controlado por la selección de las especies vegetales adecuadas para recuperar un suelo determinado, así como de la cuidada selección de enmiendas que permiten mejorar las propiedades del suelo y fomenten la supervivencia y el crecimiento de las plantas. La fitorrecuperación aprovecha los procesos naturales de las plantas y por lo tanto consume menos maquinaria y mano de obra que otros métodos, ya que son las plantas las que realizan la mayor parte del trabajo. Además, así se lleva a cabo el saneamiento del terreno sin necesidad de cavar o levantar tierra ni de usar bombas de agua, de manera que se ahorra energía. Tanto los árboles como las plantas pequeñas usadas para la fitorrecuperación ayudan a mantener la erosión del terreno bajo control, lo embellecen, reducen el ruido y mejoran la calidad del aire. En cuanto al periodo del tratamiento, las técnicas de la fitoextracción debe considerarse como una tecnología de largo plazo, que puede requerir de varios ciclos de cultivo para reducir la concentración de los contaminantes a niveles aceptables. El tiempo requerido depende de la concentración y tipo de contaminantes, de la duración del periodo de crecimiento y de la eficiencia de remoción de la especie utilizada. Los equipos y suministros necesarios para el desarrollo de esta propuesta son las especies metalofitas, especies que soportan altos niveles de metales y sobreviven en formas endémicas en los mismos. Dentro de las especies con potencial para la fitoextracción de metales se encuentran los pastos, que son el género más adecuado para la fitorremediación de formas orgánicas e inorgánicas de metales, por su hábitat de crecimiento y adaptabilidad a una variedad de condiciones edáficas y climáticas. En conclusión, los agentes causales, según la hipótesis planteada, se pueden enlistar los siguientes: prácticas agrícolas inadecuadas como la adición de fertilizantes y pesticidas, riego con aguas que contienen altos contenidos de metales pesados, suelo con alto contenido de materia orgánica. Teniendo en cuenta una importante fuente de contaminación de los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá, ha sido el uso tradicional y continuo de las aguas del río Bogotá y sus afluentes con fines de riego, especialmente en las zonas hortícolas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. Se da por la irrigación de aguas industriales y los procesos de acumulación de metales. Se ve reflejada la falta de interés de establecer lineamientos básicos de gestión y de manejo ambiental de los cultivos, teniendo en cuenta que es una ciudad que mantiene en constante desarrollo día a día, lo cual aumenta cada vez su población y genera un incremento de los cultivos, de lo cual ha traído consigo problemas en el suelo por contaminación de los metales pesados que se incorporan a un sistema de abastecimiento de aguas por medio de residuos industriales que son vertidos sin previo tratamiento, ya que algunos elementos sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, que afectarían no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos, causando efectos crónicos en la salud, enfermedades como cáncer, problemas del hígado, riñones o dificultades en la reproducción. Muchas gracias por su atención.